we're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So, what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more. Something we can see in people's lives and feel in the world around them. Building trust for today and tomorrow. And that's the thing. We all know the math. But we need a new way to put it together. Which means we don't just find answers. We never stop looking for them. A passionate community of solvers, coming together in unexpected ways, creating new solutions for a new day. That's the new equation. La discapacidad es una condición que puede afectar a las personas de diferentes maneras, ya sea física, sensorial, cognitiva, mental o emocionalmente. Sin embargo, en lugar de enfocarnos en limitaciones, estas condiciones pueden imponer ese crucial momento de destacar habilidades y talentos que las personas con discapacidad poseen. Esta perspectiva es clave para fomentar la inclusión, la equidad y el empoderamiento. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta semana tan llena de información nutrida para que podamos enriquecer nuestros conocimientos en cuanto a la inclusión y la diversidad. Les saluda Susan Elizabeth Castillo, periodista panameña, y seré su moderador. Bienvenidos a todos, principalmente de parte de la empresa PwC Interamérica. Hoy vamos a estar desarrollando el tema discapacidad, el desafío de destacar las habilidades, no las limitaciones. Tenemos a un selecto panel que va a estar con nosotros esta tarde para precisamente profundizar sobre este tema. Tenemos hoy a la panelista Alejandra Lamila Villarruel, ingeniero comercial, coach ontológica, diplomada en estrategias para la gestión de la diversidad, inclusión y diplomada en desarrollo organizacional. También te podemos mencionar de su hoja de vida que es gestora de inclusión laboral, con 18 años de experiencia en recursos humanos, liderando y creando áreas de recursos humanos con foco de desarrollo organizacional, gestión de cambio, gestión de desarrollo de talento, intervención de cultura organizacional y responsabilidad social inclusiva, RSI. Bienvenida a Alejandra. También nos acompaña esta tarde Yoseli Catalina López Alonso, directora del programa de mentoría Fundal de Guatemala. Es maestra en educación primaria de La Salle Tenango Huehuetenango, terapeuta física y ocupacional de la Universidad Rafael Landívar Quetzaltenango, graduada en el programa de liderazgo educativo de Perkin School for the Blind, fisioterapeuta pediátrica neurocognitiva certificada del método Novelo Mérida, certificación además en educación de estudiantes con discapacidad múltiple y sordo-ceguera Perkins International School for the Blind, certificación además de neuropedagogía aplicada en eLiving Life Argentina. Bienvenida también a Yoseli. Y nos acompaña el caballero de esta tarde,
Álvaro Artiles, socio de auditoría y líder de metodología digital, upskilling y transformación de PwC. Álvaro es socio líder de la práctica de auditoría y a nivel de territorio centroamericano, incluyendo, por supuesto, a Panamá y a República Dominicana. Además, es el líder regional de metodología y de transformación. Con 34 años de experiencia, también asiste a los diferentes países de la región en consultas técnicas sobre normas contables y de auditoría y lidera la estrategia de implementación de Digital Upskilling en el territorio. Bienvenidos a nuestros 3 panelistas en el día de hoy. Le recordamos a todos nuestros participantes que encontrarán en el lado del chat la oportunidad para que a lo largo de esta conferencia magistral ustedes puedan enviar sus preguntas y sus consultas. Y si quieren dirigirla a alguno de los panelistas, pueden hacerlo y nosotros más adelante vamos a leer sus preguntas. Este tema es de pasión y es un tema nuevo en el mercado laboral que probablemente muchos desconocen o que conocen por encima. Por eso, en esta oportunidad, para empezar este panel, vamos a empezar explicando un poco qué es la discapacidad y cuántos tipos de discapacidades existen. Y para iniciar, justamente vamos a pedirle a nuestra panelista, Alejandra Lamila, que nos ilustre qué básicamente es la discapacidad y cuántas discapacidades existen para poder empezar a entender este tema tan complejo. Alejandra. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Susan, por la presentación. Buenas tardes, Yoseli y Álvaro. Carla también con la lengua de señas. Y hola a todos. Acá estamos. Bueno, siguiendo con tu pregunta, Susan, una definición de discapacidad. Hay muchas definiciones de discapacidad, pero según la OMS, y que es una de las definiciones de discapacidad que más me gustan, y voy a tratar de ser lo más textual posible, dice que una persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias física, mental, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, se ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Y qué quiero decirles con esto? ¿No es cierto? Déjame terminar la idea, a ver si mis compañeros acá, Álvaro, tanto como yo, Yoseli, también me pueden ayudar. Hay una deficiencia, ¿no es cierto? Pero hay algo que nosotros podemos aportar y que son las barreras del entorno, que es donde nosotros trabajamos. Las barreras del entorno y las restricciones de participación. Y es ahí donde la discapacidad se ve de este porte, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde la discapacidad se ve enorme. Nosotros sí trabajamos con las barreras del entorno, trabajamos con las restricciones de participación, la verdad que la discapacidad disminuye muchísimo, ¿ya? Pero eso, en definitiva, es, en el fondo, la definición de discapacidad. No sé si me quieren ayudar a profundizar un poco más en la definición, mis compañeros, Álvaro o Yoseli. Claro que sí, con mucho gusto. Pues en este caso, creo que algo que cabe destacar en cuanto a la definición de discapacidad es de que el concepto en sí evoluciona y a través de la historia se ha tenido diferente enfoque, tanto en cuanto a la forma en la que como sociedad vemos la discapacidad, como en la forma en la que intervenimos desde cualquiera de los campos, educativo, de salud, por supuesto en la parte de participación educativa, laboral en sí.
Entonces, definitivamente, actualmente lo vemos como esta fórmula que Alejandra comenta, una multiplicación entre lo que es una condición netamente de la persona, que muchas veces podemos ver como una deficiencia, pero esto es por el funcionamiento a nivel físico, neurológico, entre otros, y multiplicado por las barreras. O sea que la misma persona con discapacidad puede tener diferente nivel de participación en un contexto a otro. Álvaro. Y para complementar, sí, yo creo que hay que empezar de que los derechos humanos son creados para todos, ¿no? Y yo creo que uno de los temas fundamentales es cuando empezamos a como segregar, ¿no? Y usualmente nos enfocamos en las cosas, cuando estamos contratando a alguien, nos podemos enfocar en las cosas que no puede hacer, en lugar de enfocarnos en las cosas que sí puede hacer. Y esto, como dijo Yoseli, pues esto va evolucionando. Probablemente lo agarrábamos por eliminación, ¿no? Si hay 10 cosas que hacer, decíamos, este no puede hacer 6, entonces íbamos eliminando, en lugar de empezar por las 4 que sí puede. Y creo que el mundo se ha vuelto mucho más humano si comparamos cómo eran las prácticas de segregación racial, por ejemplo, ¿no? Hace, no sé, 50 años y cómo hemos evolucionado hasta ahora. Yo creo que nos hemos vuelto más humanos, saber de que todos somos iguales, ¿no? Y sobre todo decirles a estas personas que no son diferentes a nosotros. Simplemente tienen una perspectiva diferente en algunas cosas a como nosotros lo vemos. Susan. Mencionaba Alejandra que puedes nacer o en el camino puede llegar la discapacidad, ¿no? Que es una realidad que hoy en día ocurre mucho. Y quizás esto nos pueda ayudar a saber cuántos tipos, y no sé si existe realmente tipificado, cuántos tipos de discapacidad existen realmente, ¿no? En el entorno laboral, porque hoy en día con el avanzar de la tecnología y muchas otras cosas, pueda que ciertas limitaciones físicas sean o no una discapacidad. Me gustaría un poquito profundizar sobre esto porque quizás pueda generar un poquito de confusión. Y ya que estábamos con Álvaro, empezar con usted, Álvaro, para que nos pueda responder esta pregunta. Sí, mire, como usted sabe, hay diferentes tipos de discapacidad, puede ser mental, sensorial, física, pero yo creo que hemos avanzado en el sentido de que muchas de esas capacidades las hemos eliminado en el área de trabajo. ¿A qué me refiero? Si alguien tiene discapacidad física y no puede asistir a reuniones, ahora con esto de la tecnología, ¿no? Con esto de Global Meet, por ejemplo, ¿no? Con Zoom, con Teams, ahora es una discapacidad que ya está resuelta. Incluso temas de accesibilidad. Usualmente ahora las nuevas construcciones es hasta mandatorio en ciertos países construirla con accesibilidad. Y digamos, esto que estamos haciendo con Carla de la traducción simultánea, ¿no? Yo creo que también nos vamos eliminando esas barreras. Y creo que lo importante cuando estamos contratando a alguien, yo les he dicho, es que tenemos que demostrar no solo a la persona que viene a aplicar, sino a la sociedad y a nosotros mismos, probarnos y reconocer que estas personas no tienen ninguna limitación para ser exitosos, de que todos tenemos las mismas oportunidades, obviamente cada quien en su ramo, y alguien se puede sentir exitoso con ciertas limitaciones, pero se siente con el sentido de propósito que está logrando sus objetivos. No tiene que ser todos tienen que llegar a ser el presidente de una compañía, ¿no? Puedes llegar a ser exitoso de acuerdo a tus metas y lo que te haga tener un sentido de propósito. Carla. ¿Existe alguna cantidad, Jocelyn? O sea, hay estipulado, tenemos 30 discapacidades registradas, ¿o es infinito? Podría mencionar que dentro de lo que serían discapacidades como tal, del lado médico lo podemos ver como diagnósticos
uy, la cantidad podría, si no bien infinito, recordemos que con el tiempo se vuelven otros estudios y se van identificando como más tipos como tal, ¿verdad? Pero dentro de la clasificación sí se reconoce actualmente lo que son 4 tipos, iniciando con la física, la intelectual, la sensorial y la de desarrollo, o que también se puede reconocer como psicosocial. Entonces, dentro de cada una, pues sí van a haber ciertos diagnósticos que son como más reconocidos en sí, pero la variedad es bastante amplia. Además de esta clasificación base, también reconocemos lo que es una discapacidad múltiple, en la que una persona presenta más de una condición que puede o no variar entre la misma clasificación. Entonces, sí, creo que al igual que lo es para todos en general, personas con y sin discapacidad, cada persona es única. Y así como su personalidad es única, también las necesidades y los retos que conlleva. Alejandra, ¿quiere profundizar? Tal como lo comentaba Jocely, la OMS clasificó en 4 tipos las discapacidades, que era motora, sensorial, intelectual y psíquica, pero además aclarar que hay tipos de discapacidades que son permanentes y otras que son transitorias. Y hacer el ejemplo que también pasa en las organizaciones. Por ejemplo, si uno tiene un accidente de tránsito, yo, por ejemplo, o cualquier persona de los que estamos acá, podríamos ir a trabajar con silla de ruedas durante 2 años a la oficina. Entonces, en ese caso, tendríamos una discapacidad transitoria, ¿ya? Y hay otros tipos de discapacidad que son permanentes, ¿ya? Entonces, ahí hablamos de discapacidades permanentes o transitorias, ¿ya? Y, por otra parte, lo que hablaba Jocely, ¿no es cierto?, que están estos 4 tipos de discapacidades y que, en el fondo, discapacidad física o motora, ¿no es cierto?, intelectual o psíquica, ¿no es cierto?, donde pueden incluso haber algunos tipos de enfermedades mentales, por ejemplo, pero, y que incluso pueden caer algún tipo de depresión, pero no todas las personas que tienen depresión, sino que las personas que se ven impedidas de interactuar en la sociedad normalmente. No son todas las personas. Por ejemplo, yo hace poco aprendí que una persona con SIDA es una persona que podría estar clasificada como una persona con discapacidad, acá en Chile, hago la salvedad, pero siempre y cuando esté en la etapa final. ¿Por qué? Porque se ve impedida de interactuar, como lo decía la clasificación, impedida de interactuar con todos sus derechos ante la sociedad. Entonces, esa es como la frase final, ya que también es interesante viéndolo. Mencionaste algo que me llama la atención, el tema de la salud mental. Y dado que sí, es ahora una condición de salud que está siendo contemplada y enfrentada por los distintos países de formas distintas, ¿no? ¿Pudiera ser la salud mental una discapacidad hoy en día en estos tiempos? Porque quizás hace muchos años atrás la salud mental era vista desde otra óptica, pero hoy el mundo ya cambió. Por eso al inicio de la conferencia hablaba de que todo se ha ido acomodando de acuerdo a los tiempos. Hoy en día la salud mental es vista desde otra óptica. Entraría dentro de las discapacidades. Y la segunda pregunta, para que luego Álvaro y Jocely también nos puedan responder, es cuáles serían esas discapacidades que son severas y las que son leves. Porque nos hablabas hace un momento de las transitorias y permanentes, pero también hacer la diferencia de esas dos. Primero con la respuesta de salud mental y luego iríamos con la otra para avanzar con Jocely también y Álvaro. Sí, al menos acá en Chile, cuando se habla de tener como una discapacidad acreditada, tienes que pasar por todo un proceso de evaluación, ¿ya?
donde no solamente tiene que haber un diagnóstico, sino que la persona también tiene que sentirse y verse imposibilitada de, en el fondo, interactuar con el resto. Entonces, no se trata de que una persona solamente porque tenga depresión o trastorno bipolar necesariamente es una persona con discapacidad. No es así, ni entra necesariamente en esa clasificación, ¿ya? Son algunos casos en específico, ¿ya? Eso es puntual. No sé si la otra pregunta se las ibas a hacer a Jocelyn o Álvaro. ¿Puedes responderla tú también? Responderla a los tres. Puedes empezar tú. La diferencia entre severa y leve. Entre discapacidad severa y leve, entiendo que cuando es una discapacidad leve es que no requieren de demasiados apoyos, ¿ya? Y básicamente se desenvuelven principalmente solos en la sociedad, no requieren de tantos apoyos. Y una discapacidad severa, lo estoy explicando con mis propias palabras, es cuando requieren muchos apoyos. Generalmente una persona que los acompaña. No sé si lo dije bien o no, si me pueden ayudar Álvaro y Jocelyn, pero Jocelyn. Eso es lo que entiendo. ¿Cómo pudiéramos ejemplificar estos casos, ¿no?, de severos y leves en nuestras organizaciones? ¿Cuándo saber que es una discapacidad, Jocelyn, severa y una que es más leve? Y si el tratamiento en ambas es distinto. Realmente voy a iniciar con la segunda pregunta, empezando con el tema de tratamientos. Los tratamientos sí dependen mucho, no de la condición de con o sin discapacidad, sino del diagnóstico en sí, qué está generando la discapacidad como tal. Hay algunos acompañamientos o intervenciones que pueden ser a través de medicamento, algunas otras es con el apoyo físico como tal, o puede ser también de comunicación. El uso de lengua de señas es el claro ejemplo en el que aquí rompemos, haciendo uso de este sistema, rompemos la barrera y olvidamos el tema de la condición de discapacidad. En cuanto a lo leve y severo, coincido con Alejandra en que lo podemos ver desde el nivel de acompañamiento o de autonomía de la persona. Cuando una persona requiere de un segundo o un tercero 24/7 para cubrir esas necesidades básicas de movilidad, para la alimentación. Entonces, esto puede entrar desde lo que sería severo, ¿verdad? Cuando una persona es más independiente, en cuanto a movilidad, algo tan básico como puedo transportarme de casa para la oficina o para el supermercado, entonces se puede tomar como una discapacidad leve. Esto partiendo del concepto que compartíamos al inicio, la condición multiplicado por las barreras. Entonces, esta sería una forma de poder ejemplificar. ¿Qué hemos hecho, Álvaro, o qué han hecho las organizaciones realmente para permitir que las personas con discapacidad puedan tener las mismas oportunidades que el resto de las personas sin discapacidad? Ya entendiendo lo que es una discapacidad, ya entendiendo las 4 clasificaciones que establece la OMS, viendo la diferencia entre leve y severa, ¿cuánto se ha hecho por parte de organizaciones en el mundo justamente para tener más inclusión? Siempre digo yo, cuando vamos a vender una idea, es importante empezar no diciendo qué vamos a hacer ni cómo lo vamos a hacer, sino por qué lo tenemos que hacer. Y yo creo que es una pregunta fundamental, porque incluir en nuestras compañías a personas con discapacidad simplemente porque en alguna ley nos pide, ¿no?, tener cierto porcentaje, creo que no refleja realmente lo que una empresa debe transmitir, porque eso se siente fácilmente en la compañía cuando tiene a alguien y lo tienen allí sin hacer nada, ¿no? Yo creo que
las personas con discapacidad, y nosotros tenemos dos personas, una con intelectual y la otra con discapacidad física, y para ponerlos a ellos de ejemplo, no sé si estarán oyendo, son las personas que más temprano vienen o más puntual. Son personas que hacen bien su trabajo y se esfuerzan. Son personas que cuidan su trabajo, tan pendientes de los detalles, siempre dan esa milla extra. Y es increíble porque a las personas que no tienen discapacidad los ven a ellos como ejemplo, ¿no? Si estas personas con discapacidad pueden hacer esto, porque yo creo que al final en la vida todo es actitud de la persona con discapacidad y la actitud de la persona sin discapacidad. Y yo creo que, porque como dicen, ¿no? Las personas que son maravillosas tienen una actitud maravillosa. Siempre recordamos a estas personas que son maravillosas y tocan nuestra vida. A mí realmente me ha tocado la vida a estas dos personas y siempre, digamos, una que siempre que viajo me dice, Álvaro, me trajo algo y que sienta la confianza de entrar a mi oficina, sentirse cómoda, preguntarme algo como que si le traje un souvenir de viaje, pues me causa mucha emoción, ¿no? Hemos logrado avanzar justamente para que eso ocurra, no sé si en la región, básicamente los países de la región, en latitudes como en Estados Unidos, por ejemplo, la cadena de supermercados Walmart es una de las cadenas que más personas con discapacidad tienen laborando. Más allá, si la ley establece un número, lo puedes ver en jóvenes y en personas adultas, pero en nuestra región, ¿cuánto realmente hemos avanzado para que esto sea una realidad, ¿no? A nivel legislativo, por ejemplo, aquí tenemos de distintos países, está Nicaragua, está Guatemala, está Chile. ¿Qué nos hace falta y cuánto realmente hemos avanzado? Jocelyn. Muchísimas gracias. Esta es una pregunta que realmente va a variar mucho en respuesta y creo que acá vamos a poder compartir los tres en que conforme una sociedad se está desarrollando, se van tomando diferentes enfoques a distintos conceptos. Dentro de esto, resaltar actualmente en Guatemala, algo en lo que se está trabajando mucho desde la incidencia es el reconocimiento de las personas con discapacidad. Tener un censo en el cual podamos identificar a la población con discapacidad. La clasificación que mencionábamos anteriormente es muy importante. Y sin esto, no, es un poco difícil que a nivel legislativo se tengan acciones acorde a las necesidades que presenta la población. Acá en Guatemala, una de las leyes más recientes que fueron aprobadas es la Ley 03-2020, justo en el año de pandemia, que reconoce y aprueba la lengua de señas de Guatemala como tal. Esto permitió que en los noticieros, en diferentes programas, tengamos la interpretación de lengua de señas como lo tenemos al día de hoy. Así que es algo reciente, hace 4 años que se rompió esa barrera de comunicación para acceder a la información general del país. Esto aplica para cualquier mensaje público que se haga por parte del gobierno y actualmente estamos en un movimiento para poder contar con la aprobación de una nueva ley que corresponde a la ley 5125, que lo que busca es promover el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. Y aquí nosotros destacamos que el trabajo como la educación es un derecho que ya existe. Así que no buscamos ese derecho, sino el acceso oportuno. A nivel general, el romper esa idea entre lo que es igualdad, que no podemos tener todos lo mismo, sino transportarlo a lo que sería la equidad, dar a cada uno lo necesario para tener las mismas condiciones o las mismas oportunidades. Alejandra, a nivel de toda la región y de organizaciones, muy bien por Guatemala, qué bueno escuchar todas las cosas que ocurren en Guatemala. Sería chévere también escuchar esta tarde lo que está haciendo Chile o lo que ha avanzado Chile, pero a nivel de las organizaciones grandes en el mundo,
hemos logrado avances justamente para incluir a más personas con discapacidad en el mercado laboral, en la sociedad en sí. Les recordamos también a todos nuestros participantes que ustedes pueden empezar a enviar sus preguntas porque más adelante vamos a hacerlas para poder obtener respuestas de nuestros panelistas. Alejandra, con la respuesta. Muchas gracias, Susan. A ver, esta es una pregunta que me trae sentimientos encontrados. Te podría decir que sí, que hemos avanzado harto como país, pero también como una persona que trabaja por temas de discapacidad, también siento que nos falta muchísimo por avanzar. Entonces también es como sentimientos de frustración. Entonces, sí, como país hemos avanzado un montón. Tenemos una ley de inclusión laboral que hace que todas las empresas que tengan trabajadores sobre 100 personas tengan la obligación de contratar al menos a una persona con discapacidad en sus empresas. Además, desde el año pasado tienen la obligación de tener a un gestor de inclusión laboral, que es una persona que dentro del área de recursos humanos o que trabaje con personas de recursos humanos sea la persona que se preocupe de todas las regulaciones y de incluir a esta persona con discapacidad o de las personas con discapacidad. Aparte de varias leyes que tenemos en Chile contra la no discriminación, ¿no es cierto?, para incluir a personas con discapacidad. Hay muchas empresas que han cumplido, sobre todo empresas internacionales, ¿no es cierto? Hay otras empresas que están medias reticentes, unas que sí, otras que no, ¿no es cierto? Ahí estamos dando la pelea, tratando de capacitar, ¿no es cierto? Y nada, tratando de entregar un granito de arena. Nos falta mucho, yo siento que nos falta muchísimo por entregar, muchísimo por capacitar. Siento que hemos avanzado un montón, hace 5 años lo que éramos de lo que somos, y esperamos cada día más ir concientizando. Es un tremendo aprendizaje también. Yo creo que es muy fácil equivocarse cuando uno no sabe. ¿Ya? Y es lo que yo le digo a todas las empresas, a todas las áreas de recursos humanos, que se capaciten, que aprendan. Siempre les digo, prefiero que se equivoquen a que no lo intenten, al menos. Entonces, en eso estoy. Entonces, mi conclusión, sí, hemos avanzado en la región, pero nos falta harto todavía. Y esperamos que sigamos avanzando. ¿Qué obstáculos, qué barreras, justamente, Álvaro, son las que frecuentemente se presentan, ¿no? Esos prejuicios que no nos permiten como sociedad avanzar en este tema, ¿no? Sería bueno escuchar. Y el reto de los líderes, ahí sumada a esa pregunta, vemos los obstáculos, los prejuicios, pero los retos de los líderes a nivel de distintas organizaciones que justamente ponen esa barrera visual de tengo miedo, como decía Alejandra, si contrato a esta persona con esta discapacidad me voy a equivocar, después me voy a meter en un pleito legal porque no estoy respetando sus derechos. Entonces, muchas veces esto se convierte también en ese obstáculo mental de ese líder al no querer incluir dentro de su organización personas con discapacidad. Así que va a ser interesante escuchar esas barreras, esos obstáculos que tenemos actualmente, pero también hacer énfasis en los que tienen los líderes actuales. Álvaro. Sí, creo que es de alguna manera natural, sobre todo por la falta de conocimiento que mencionaba Alejandra, tener ciertos sesgos. Y no sé si llamarle a eso normal. Tal vez una persona que no tiene tanto conocimiento, es normal que tenga ese sesgo, pero incluso estadísticas a nivel global, únicamente 1 de cada 3 personas con discapacidad tiene empleo. 1 de cada 3, comparado con casi 80% de los que no tienen ninguna discapacidad tienen empleo. Yo creo que, y también hay estadísticas, hay estudios que muestran una correlación positiva entre la cantidad de personas con discapacidad que se contratan
y el monto de utilidades que tiene. Y pueden decir, bueno, ¿cuál es la relación? Bueno, hay muchas. Una persona con discapacidad tal vez tiene menos rotación, ¿no? Se va menos de las compañías, puede ser más productivo en el área donde lo tienen, puede elevar la moral, da una perspectiva diferente, incluso a nivel igual de imagen. Yo creo que es inaceptable ya que empresas, digamos, no tengan cierto nivel de discapacidad, incluso hasta llamarle discapacitado a alguien. Muchas veces hasta tenemos miedo de usar la palabra discapacitado cuando no debería ser. Y yo creo que, para cerrar, yo creo que una de las cosas importantes, sobre todo a los que nos están oyendo y quisieran empezar con esto, es que usualmente si uno busca como un manual de cómo integrar, te va a salir un manual como de 1000 páginas. Y yo creo que lo importante es ser realista. De las 1000 páginas, ¿cuánto nosotros realmente podemos hacer? Tal vez solo 10 páginas, o 100, 150, pero ser realista, porque si te pones una meta muy grande, simplemente la gente no te lo va a comprar. Susan. Los retos de los líderes con este desconocimiento sería cada día capacitarme más, preparar más a mi departamento de gestión humana, no, ya que el líder tiene ciertos obstáculos probablemente por el desconocimiento, ¿hacia dónde debe ir ese nuevo liderazgo para permitir básicamente la inclusión? Álvaro. Sí, mira, yo creo que podemos tener la estrategia más linda del mundo, pero si no tenemos una ejecución apropiada, no vamos a llegar a ningún lado. Y lo hemos visto cómo algunas veces se preparan manuales de cómo hacer las cosas y ahí quedan archivados los manuales. Importante, ser realista, como mencionábamos. Segundo, establecer un champion. Siempre hay que tener una persona, digamos, que sea el líder en esto. Y no me malentiendan, no debería ser necesariamente alguien de recursos humanos, ¿no? Que puede ser lo tradicional, puede ser una persona que le dé todo el onboarding, incluso de la línea operativa normal. Después se tienen que establecer KPIs, porque lastimosamente lo que no se mide no se puede controlar o saber qué significa ganar. Si vamos a hacer una estrategia, tenemos que definir qué significa ganar. Y para nosotros ganar puede ser, no sé, tener 2 personas y otra puede ser tener 10 personas, pero tener claro qué significa ganar para nosotros. El otro tema es darle seguimiento, que es algo que nos pasa mucho, de que tenemos una reunión, se acuerda A, B, C, D, acciones, llegamos a la siguiente reunión y nadie hizo A, B, C, D. Entonces, es importante darle el follow-up. El otro tema es sobre el presupuesto. Y no es caro, o sea, la gente cree que tener a alguien así es caro, pero es importante primero definir los objetivos y después el presupuesto. Porque si empezamos al revés, vamos a decir, solo tenemos presupuesto para esto, que es uno de los errores comunes, ¿no? Entonces tenemos que tener primero qué queremos hacer y después alinear el presupuesto a eso. Y por último, diría de que un compromiso al más alto nivel, lo que hablan de zona de top, ¿no? Porque si el líder de cualquier organización no cree en esto, y realmente creer me refiero, simplemente el resto de la gente no va a sentirse, va a pensar que esto es meramente un tema para vernos bonito como empresa, pero debe ser la persona, su trabajo más importante es asegurarse que se ejecute la estrategia, que son los pasos que acabo de mencionar. Susan. Gracias, Álvaro. Interesante los planteamientos, ¿no? Hay preguntas ya en nuestro chat dirigida para Jocely. Me gustaría conocer la opinión de Jocely y de Álvaro también. ¿Cómo es el visual de la salud mental hoy? Empezamos con Jocely y luego contesta rápidamente Álvaro, porque tenemos otras preguntas. Claro que sí, con mucho gusto. En el tema de salud mental, quizá mi respuesta va a girar un poco más hacia la parte social y cultural. Considero de que existen todavía muchos paradigmas acerca de esto. A nivel general, se ha estado impulsando el poder hablar del tema y reconocer cualquier condición de salud mental como tal. Entonces, lo que podría mencionar es de que aunque de parte de la OMS reconocemos que salud mental es esa condición que permite
a la persona tener las condiciones necesarias para enfrentarse a las distintas situaciones de la vida, lo que vemos como sociedad sigue siendo, por lo menos en el contexto en el que yo me he estado desenvolviendo, estoy hablando un poco más de Centroamérica y no me atrevo a ir un poco más lejos, es que ha habido un poco de rechazo hacia lo que es el concepto. Y esto podemos verlo desde un nivel muy cultural, no, es que, por ejemplo, para el hombre o para el varón, el pensar es que debe ser fuerte y esta idea de los hombres no lloran, por ejemplo. Entonces, este tipo de situaciones, creo que cuando hablamos de visualización, todavía tenemos ese campo para hablar más abiertamente acerca de todo lo que es salud mental para poderla acompañar. Creo que podemos verlo desde este punto de vista. En un niño es fácil para nosotros el poderlo visibilizar porque procuramos el cuidado y pareciera que con el tiempo o el crecer de una persona esto deja de verse así. Y es por eso que ahorita que hablamos a nivel de una persona adulta y en el campo laboral, por supuesto, se niega un poco esta parte como tal, que de hecho es un derecho. Álvaro. Hay una frase que me gusta, no sé quién la dijo, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y pues creo que es una regla de oro, ¿no? A mí me alarmó, la otra vez no recuerdo el porcentaje, la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que ahora padecen de depresión. No sé exactamente el porcentaje, pero es increíble. Y si bien la depresión no necesariamente representa una discapacidad, como mencionó Alejandra, sí eventualmente te puede impedir hacer ciertas tareas rutinarias, ¿no? Tal vez es tan grave que no pueda ir a trabajar, ¿no? O efectuar ciertas actividades específicas. Yo creo que esto se resuelve también con entrenamiento de la gente, porque muchas veces hay muy poco desconocimiento y yo creo que también hay que establecer una política de cero tolerancias a algún tipo de discriminación. Puede ser que en algunas empresas eso lo miren como algo light, pero realmente también tenemos que sentir que esta persona está como humano, ¿no? ¿Cómo hacemos sentir a la persona de que es inclusiva y que forma parte de nosotros, sino qué mensaje estamos dando? Y eso los miran desde los niños, ¿no? Porque puede ser que esta persona tenga hijos, ¿no? Y imagínense ver que su papá o su mamá nunca trabaja, con tantas facilidades que hay ahora con trabajo remoto, con videollamadas. Creo que la brecha, estoy seguro que se ha reducido mucho, tal vez no tanto en Latinoamérica. De hecho, en Latinoamérica hay un 12% de personas con discapacidad, pero a nivel mundial hay 15%. Entonces no estamos tan diferentes, ¿no? Pero sí yo creo que estamos muy diferentes en el conocimiento y en las acciones que hacen las compañías en Estados Unidos, por ejemplo, versus lo que hacemos nosotros en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Álvaro. Elsa Erimar Arrieta pregunta, ¿puede el proceso de mentoring ayudar a potenciar las fortalezas de las personas con discapacidad y lograr que ellos sean parte de la dinámica organizacional? Vamos a cederle la respuesta a Alejandra. ¿Puede el proceso de mentoría ayudar a potenciar las fortalezas de las personas con discapacidad y lograr que ellos sean parte integral de la dinámica organizacional? Pregunta de Elsa Erimar Arrieta. Alejandra. Un proceso de mentoría, de acompañamiento, siempre es un proceso integral que puede ayudarte a potenciar tus habilidades. Entonces, efectivamente, es un proceso de crecimiento en que sí, vas a crecer si es que te dejas ayudar, si es que te dejas acompañar, siempre vas a obtener ventaja. Así que es totalmente recomendado. Te lo dice una coach. Así que yo he acompañado a muchas personas con discapacidad y
personas trabajadores, cuidadores también, así que se los recomiendo 100%. Y había levantado la mano, Susan, perdón, porque la pregunta anterior me hicieron recordar a la medallista olímpica, recordando el tema de salud mental de Simone Biles, que ella en la competencia olímpica anterior renunció por un tema mental. Y fue súper valiente, renunció a sus medallas y todo por un tema mental. Y con todas las críticas que se vinieron encima. Y bueno, después compitió nuevamente y sacó todas las medallas full. Y creo que reivindicó un poco el valor de que hay que cuidarse y que las enfermedades mentales son importantes y que hay que darles el valor que se merecen cuando están ahí. Y cuando se presentan, por ejemplo, cuando le pasó a ella en una competencia olímpica. Así que solamente se me vino a la cabeza eso, ¿ya? Y respecto al mentoring, recomendadísimo. Eso como para cerrar. Totalmente. Las enfermedades mentales hoy en día son parte del cuadro de enfermedades de cualquier ser humano y todos estamos expuestos a las mismas. Agradecemos, por supuesto, a Carla Macay, intérprete de lengua de señas, que está con nosotros acompañándonos durante toda la jornada. Otra de las preguntas, hola, ¿se estará trabajando con alguna estrategia por el acceso a la educación para las personas con distintas capacidades? Guatemala, Jocelyn. Esa pregunta va para ti porque hablan de Guatemala y la hace Odette Lemus. Claro que sí, y de hecho agradezco mucho esa pregunta porque sí, yo como se mencionaba anteriormente pertenezco a una fundación muy orgullosamente que trabaja a nivel nacional y tenemos una rama de programas dirigidos a centros educativos especializados en discapacidad múltiple y sordoceguera. Pero también un espacio muy especial a lo que son programas de inclusión social que trabajan a nivel educativo, laboral y comunitario, con autoridades comunitarias, ¿verdad? Entonces, a partir del año pasado, en el 2023, lanzamos lo que es un modelo fundal por la institución en la que trabajamos, que busca que centros educativos de las distintas regiones del país manejen el modelo, que es un modelo de educación inclusiva. Esto es como acompañamiento a usuarios o estudiantes con discapacidad que se encuentran incluidos en escuelas, voy a decir entre comillas, regulares, ¿verdad? Entonces, esta es una manera en la cual se impulsa. Principalmente lo que buscamos es esta formación a los docentes de escuelas tanto públicas como privadas y en acompañamiento con el Ministerio de Educación para crear este impacto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que los estudiantes con discapacidad, los niños, dejen de acudir únicamente a centros de educación especial, como se les reconoce aún, y empiecen a dirigirse a los centros educativos de su comunidad, a los cuales tienen derecho, pero que también estos centros tengan las herramientas necesarias para brindar una educación de calidad. Gracias, Jocelyn. Bárbara Pérez Cajira pregunta, me gustaría conocer estrategias de personas con discapacidad. ¿Cómo publicar las plazas para atraer ese talento? Vamos con Álvaro. Sí, yo creo que antes de publicar las plazas, yo retrocedería un par de pasos atrás. A ver, primero, yo creo que hay que autoanalizarse como entidad. ¿Qué tipo de personas, digamos, o qué capacidad sería más apropiada para el negocio que tenemos, ¿no? Después de esto, hacer una política de contratación. Porque si no hay una política de contratación, quien va a contratar es lo que se le ocurra a esta persona y si renuncia en un año, pues va a venir otra y hacer lo mejor que pueda hacer, ¿no? Y es razonable. Pero si no tenemos una política específica, no hay consistencia a través
a través del tiempo. Uno de los procesos más comunes que he visto son alianzas con organizaciones. Digamos, nosotros así fue que contratamos. Hicimos una alianza con Teletón, yo creo que en Chile es famosa, Teletón, y nosotros participamos ahí, como auditamos el proceso, y tenemos buena relación con la administración, y le preguntamos nosotros, y así vino una persona. También creo que tiene que ver mucho la educación. Por ejemplo, esto del autismo, existe igual un sesgo que tal vez creen que las personas autistas son personas totalmente desconectadas, ¿no? Y es, como ustedes saben, es un espectro. Incluso saber por qué viene el autismo, que es una pregunta que tal vez nadie la puede contestar. Dicen que es un tema de ambiente, que es un tema de la alimentación, que las hormonas, pero no hay un estudio concluyente de por qué viene. Entonces yo agregaría en sí el tema de educación para todo, y finalmente pues la publicación, que hay diferentes maneras de publicarlo. Ahora en redes es mucho más fácil, ¿no? Y esos son los consejos que daría. Muchísimas gracias, Álvaro. Tenemos otra pregunta. Vamos a tratar de leerlas todas. Llegaron varias, así que para que las respuestas puedan ser un poquito más cortas. Y Katia Macay tuvo problemas con el fluido de energía eléctrica, por si no la ven ahorita mismo en pantalla, así que esperamos que prontamente, creo que ya apareció, ya regresó la electricidad. Gracias, Carla, por estar aquí. Kenny Moreno pregunta, buenas tardes, una pregunta, una persona sana puede caer en alguna discapacidad por estrés laboral. Alejandra, para que usted dé la respuesta. Dividiendo la pregunta, sí, cualquier persona sana puede caer en una discapacidad. Partamos por ahí. Puede ser por estrés laboral o por cualquier tipo de estrés, ¿no es cierto? Efectivamente, podría pasar. Puede ser por estrés, no lo he escuchado, pero podría ser que una persona, si esté sometido a mucho estrés, más otros factores, podría pasar. Espero que no, pero si es la pregunta de esa persona, mi recomendación es que busque otro trabajo urgente. Ese lugar no es, definitivamente. Gracias, Alejandra. Tenemos 15 preguntas. Voy a tratar de hacer la mayoría, así que a nuestros panelistas, respuestas cortas. ¿Qué hace actualmente PwC Interamérica para disminuir las barreras del acceso y las oportunidades laborales a las personas con capacidades distintas? Álvaro, usted sería el de la respuesta. Tenemos un censo de clima organizacional, de hecho a nivel global son las mismas preguntas, y existen como 10 preguntas asociadas a inclusión y diversidad. En dependencia cómo salgamos incluso por país se mide, hay unas métricas por países, hay unos mínimos que se deben tener, incluso está en nuestro plan de compensación cómo está el clima organizacional de inclusión y diversidad. Es una de las métricas más importantes. Yo creo que, y si hipotéticamente salimos por debajo de la métrica, se debe desarrollar un plan específico. Obviamente no es lo mismo lo que haría yo en Nicaragua que lo que puede hacer Alejandra en Chile, ¿no? Son culturas diferentes, obviamente empresas diferentes, etc. Entonces, dar un plan de seguimiento, y muchas veces en estas métricas vienen comentarios específicos, incluso preguntas específicas que nos toca a nosotros atender, y sobre todo porque esto es monitoreado, no es que lo va a dejar ahí de nuevo lo que hablábamos, ¿no? Hacer una estrategia, no, le damos seguimiento y después la medimos, cómo va el progreso, y después cuando se vuelve a hacer el análisis de clima organizacional, vemos si ha subido o qué cosas debimos hacer mejor en caso se mantenga o baje, ¿no? Otra de las preguntas, gracias a Álvaro. Julia Reyes, la inclusión de personas con discapacidad tipo, según la clasificación que ustedes brindaron hace un momento, debe de saber en cualquier tipo de empresa, sin importar su rubro, para la inclusión que debamos considerar por la clasificación que hablaban hace un momento. Esta pregunta creo que la puede responder Alejandra, es de Julia Reyes. Es la pregunta número 10.
Alejandra, creo que tienes el micrófono apagado. Sí. Te escuchamos. Dice, efectivamente, antes de contratar a una persona hay que adecuar las instalaciones. Efectivamente, uno cuando hace la entrevista, ¿no es cierto?, ya conoce a la persona, sabe cuál es su discapacidad, entonces uno hace las adecuaciones necesarias para que esa persona pueda hacer su trabajo, ¿ya? Ya sea física, computacionales. La idea es que la persona cuando llegue a trabajar pueda desarrollar sus funciones. ¿Ya? Eso es lo ideal. Otra de las... Ahora, no siempre uno llega y están todas las cosas. También hay que tener un poco de paciencia a veces con el trabajo, ¿ya? Tener de los dos lados, pero deberían tener todo listo para que uno pudiera empezar a trabajar. Gracias. Otra de las preguntas es de Ana Humana. El reto de nuestra empresa es la rotación. Nos hace falta un acompañamiento porque les cuesta la adaptación al lugar de trabajo. ¿Qué podemos hacer como empresa? Josely. Esta pregunta es de Ana Humana. Muy bien, considero que esto también complementaría un poco lo anterior. Por supuesto, el pensar en un cambio físico, en un cambio en cuanto al formato de la información es importante, pero al momento de la contratación también, así como se establecen esos objetivos específicos y lo esperado por parte de la persona contratada, también el poder conversar sobre esas necesidades específicas que la persona espera sean cubiertas por la organización o por la empresa me parece muy importante para poder ser prioridad. Entonces, creo que eso, junto al acompañamiento durante el tiempo de inducción para garantizar esta aceptación como tal es muy importante. Pero un consejo general para las organizaciones es no esperar hasta el momento de la contratación para una persona con discapacidad física, usuario de silla de ruedas. Eso es muy específico. El buscar siempre que las condiciones sean abiertas por medio de un diseño que es universal para todos. Nos quedan escasamente 3 minutos para culminar este interesante panel. Quedaron muchísimas preguntas. Nos comprometemos a hacerlas llegar a nuestros expositores y posteriormente PwC les hará llegar sus respuestas. Me gustaría que cada uno de nuestros panelistas de lujo que hemos tenido en la tarde de hoy pueda dejarnos una reflexión final de esa recomendación a todos esos que nos acompañan hoy en esta conferencia del día de hoy para que se lo puedan llevar a sus empresas. Arrancamos contigo, Josely. Tu conclusión y recomendación para el día de hoy. Seguimos con Alejandra y finalizamos con Álvaro. Claro que sí. Para comenzar, creo que me gustaría concluir en que no importa en el país en el que nosotros estemos ubicados, la sociedad está en una construcción constante. Y como un consejo es rompamos ese temor que hablábamos hace un momento con Álvaro, que es una de las principales barreras. Rompamos el temor a hablar sobre discapacidad, a conocer más, a saber la perspectiva no solo en general, sino específicamente de las comunidades de personas sordas, de personas ciegas, específicamente para poder llegar a ser realmente más inclusivos. Y recordemos siempre que enfocarnos no en la discapacidad, sino en la persona nos va a permitir identificar esa potencialidad más allá del desafío. Alejandra. Bueno, llamar a todas las empresas y a las organizaciones a que se atrevan. ¿Se van a equivocar? Sí, se van a equivocar. No sé si los resultados van a ser mejores o peores, pero van a ser distintos. Van a ser distintos, se van a arriesgar y van a ser más justos. Y eso les va a gustar a sus empleados. Definitivamente les va a encantar a sus empleados, va a ser algo más justo, más ético, más armonioso laboralmente. Así que los invito a capacitarse, a creer en que su organización puede ser muchísimo mejor. Así que los invito a
a arriesgarse, a capacitarse y a contribuir a la sociedad en sus propias organizaciones. Muchas gracias a todos. Yo quiero terminar con una reflexión, sobre todo para la audiencia que toma decisiones sobre compensación, que toma decisiones a quién o cuánto dar de bono al final de un periodo. Y creo que, supongamos que es una empresa que contrata mucha gente con discapacidad, pero nuestras métricas de compensación están basadas únicamente en cuánto producís, ¿no? Qué tan rentable sos. Entonces, yo creo que, y no es que nos tenemos que olvidar de la rentabilidad, al final las compañías es para eso, para utilidades, pero reflexionar qué tan alineados estamos en nuestro sistema de compensación, estas métricas de discapacidad, o bien si solo estamos pagando esa bonificación, ¿por qué tanta plata estás haciendo en la empresa? Entonces, una reflexión para ello. Puede ser que muchas empresas, aunque tengan gente con discapacidad, no la estén midiendo ni premiando o castigando, ¿no? En relación si tienen más o menos. Susana. Muchísimas gracias a Álvaro, a Jocely y a nuestra querida Alejandra por haber estado con nosotros, y también a nuestra Carla Mackay. En lugar de ver la discapacidad como una limitación, es esencial reconocer que cada individuo tiene un objetivo único de habilidades y de fortalezas. Al destacar estas habilidades, se desafía el estigma y se promueve una visión más positiva y equilibrada a la discapacidad en nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos por haber participado hoy de nuestro panel. Las preguntas que no fueron respondidas se las vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos. Y no se pierdan mañana nuestra tercera conferencia, la inclusión social como pilar del desarrollo sostenible. Susana Elizabeth Castillo les acompañó en el día de hoy como moderadora y los veré prontamente.